Muy bien, jóvenes. Bienvenidos a una clase más del curso de Química. Y el día de hoy ya vamos a entrar al siguiente tema que vendría a ser, ¿no?, de nomenclatura inorgánica. No te olvides que estamos en el tema de nomenclatura inorgánica, de nombrar y formular a nuestros compuestos químicos. La clase pasada empezamos viendo con óxidos básicos, ¿no? Empezamos con función óxido, ¿te acuerdas? La función óxido se dividía en dos, en óxidos básicos y los óxidos ácidos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver los óxidos ácidos. Si los óxidos básicos, que vimos la clase pasada, era la combinación de un metal más el oxígeno, el día de hoy vamos a combinar, ¿qué cosa? Vamos a combinar un no metal más el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, un óxido ácido, niños, viene a ser compuestos binarios. ¿Por qué? Porque voy a combinar un no metal más el oxígeno, ¿no? Para esto tienes que saber qué elementos son no metálicos. Acuérdate tu tabla periódica, no metales, en el lado derecho, ¿no? En el extremo derecho de la tabla periódica. Entonces, hay que saber quiénes son los no metales, ¿de acuerdo? Eso viene a ser óxidos ácidos, no metal más el oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora, mis, ¿cómo lo voy a formular? ¿Cómo voy a hacer la formulación? Fácil, como la vez pasada. Vamos a trabajar con los estados de oxidación nuevamente. Entonces, miren, el estado de oxidación del no metal va a pasar como subíndice para el oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno va a pasar como subíndice del no metal. Simple. Acuérdate que como regla general el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Eso acuérdate, eso es regla ya. Muy bien, entonces, como hemos cruzado cargas, miren, tenemos aquí, ¿no?, el no metal con el estado de oxidación de ¿quién? Del oxígeno, ¿no? Hemos cruzado. Y aquí pondremos una X porque no sabemos el estado de oxidación del elemento no metálico. ¿Cómo viene a ser el orden de la fórmula? Primero ponemos al no metal y después ponemos al oxígeno, ¿no? Muy bien. Ahora, chicos, aquí vamos a ver la nomenclatura que vamos a usar. Si te acuerdas, la vez pasada estábamos usando dos tipos de nomenclatura. La nomenclatura IUPAC, llamada también sistémica, y la nomenclatura tradicional, ¿no? Que era la antigua, te dije. Entonces, vamos a ver esas dos mismas nomenclaturas, la IUPAC y la tradicional, ¿no? La clásica. Muy bien. Entonces, comencemos con la nomenclatura IUPAC. Acuérdate que en la nomenclatura IUPAC usamos, ¿qué cosa? Usamos los prefijos, ¿no? ¿Te acuerdas? Mono, di, tri, de acuerdo al número de átomos. ¿Sí te acuerdas, no? Ya, eso viene a ser igual. También la nomenclatura IUPAC no va a cambiar, porque ahí usamos los prefijos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar en la nomenclatura IUPAC? Simplemente para recordarte. Vamos a mirar los átomos que va a tener, ¿qué cosa? Que va a tener el oxígeno, ¿no? Si es 1, será mono. Si es 2, será di. Acuérdate que mono solamente usamos para el oxígeno, ¿ah? Mono no usamos para los demás elementos, solo es para el oxígeno, ¿no? Entonces pondremos el prefijo, que es el número de átomo, y después irá, ¿no?, el prefijo con el no metal, ¿de acuerdo? Si el no metal tiene 2 átomos, di, ¿no? Di del metal, ¿de acuerdo? Ya, entonces acuérdate de eso. Usamos aquí números de átomos, ¿no? Usamos prefijos, mono, di, tri, tetra, penta, etc. Ejemplito, a ver, tenemos aquí el nitrógeno. El nitrógeno tengo que reconocer, ¿es metal o no metal? No metal, mis, se encuentra en el 5A, extremo derecho de mi tabla periódica. Muy bien. El oxígeno, ¿no? Lo juntamos con el oxígeno. Como vemos aquí, el nitrógeno está trabajando con un estado de oxidación que es +3, ¿cierto? Cruzamos carga, miren, el +3 pasaría como subíndice del oxígeno y el -2 pasaría como subíndice del nitrógeno. Acuérdense que cuando cruzamos cargas ya no pasan con carga. Cuando cruzamos carga ya no van a pasar con positivo o con negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Chicos, ¿se acuerdan? Nomenclatura IUPAC es muy fácil. ¿Cómo sería el nombre? A ver, le pregunto a Edgar. Edgar, hijito, dime, a ver, ¿cómo sería el nombre de este compuesto? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno ves acá? ¿Cuántos hay? Átomos, 3, ¿no? Por lo tanto, el prefijo Dióxido sería tri, ¿no? Trióxido. ¿De quién? ¿Trióxido de quién? de Exacto, nitrógeno. prefijo de nuevo, de, di, nitrógeno, ¿no?
el prefijo con el no metal. Trióxido de dinitrógeno. Muy bien. Nombre Yupac. Trióxido de dinitrógeno, ¿no? Correcto. A ver, le pregunto, escuchen, voy a preguntarle, vamos con Estrella, ¿ya? A ver, miren aquí, tenemos que estamos combinando el carbono con el oxígeno. Identifico, ¿el carbono es un no metal? Por supuesto. Se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, ¿no? Es un no metal. Carbono más oxígeno. Como ven aquí ustedes, el carbono está trabajando con +2, ¿cierto? Entonces cruzamos carga. Muy bien, Miss. Por lo tanto, el estado de oxidación del carbono se va para el oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno se va para el carbono. 2, 2. ¿Qué sucede aquí cuando son iguales o se puede simplificar? Pues simplificamos, Miss, ¿correcto? Por lo tanto, se va 2, se va este 2. ¿Qué me queda? El CO, ¿cierto? Si puedes simplificar, simplifícalo. Si habría aquí, por ejemplo, un 4, también simplifícalo, quedaría 2, 2 y 1, ¿cierto? Entonces, si puedes simplificar, chicos, hay que simplificar. En este caso, simplificamos mitad y se va el 2, se va el 2. ¿Qué nos queda? CO, ¿correcto? Le pregunto a Estrella, ¿cuál es el nombre Yupac de este compuesto? Monóxido de carbono. ¿Cómo? Monóxido de carbono. Correcto, ¿no? Monóxido de carbono. Cuidado, ¿ah? No es monóxido de monocarbono, no, ¿ah? Escucha, el mono solamente se usa para el oxígeno. Cuando veas que el elemento tenga solamente un átomo, tú sabes que hay un 1 aquí, sabes que hay un 1, no se va a poner mono, que sea diferente del oxígeno, no se usa mono, solamente es para el oxígeno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el nombre Yupac sería monóxido de carbono, ¿no? Ahora nos vamos con la nomenclatura tradicional o clásica. Acuérdate que aquí usábamos, ¿qué cosa? Usábamos los sufijos, ¿cierto? Sufijos. Los sufijos son cuando van al final. Prefijo, pre, antes, va antes, ¿de acuerdo? Sufijo es cuando van al final. ¿Te acuerdas que usábamos el sufijo oso e ico? Oso para el menor estado de oxidación e ico para el mayor estado de oxidación. ¿Te acuerdas, no? Ya, muy bien. Entonces, chicos, en este caso, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner primero óxido de. Ahí te acuerdas que no nos importaba el número de átomos que hubieran en el oxígeno. No nos importa. Solamente vemos el estado de oxidación del no metal, en este caso, ¿no? Para ponerle el sufijo, ¿de acuerdo? Óxido de algo. Miren, en este caso, el nitrógeno está trabajando con su menor estado de oxidación. El nitrógeno trabaja con +3 y +5, ¿ya? A ver, vamos a poner como ejemplo a esto. Ya, el nitrógeno trabaja con +3 y con +5, ¿de acuerdo? +3, Miss, sería, ¿qué cosa? Sería oso. Y +5 sería ico, ¿cierto? El prefijo es óxido de algo. A ver, óxido de, en este caso, mira, ¿con cuánto está trabajando el nitrógeno? Con +3, o sea, oso, Miss, ¿ah? Óxido, ¿cómo sería? Óxido nitroso, ¿cierto? Óxido nitroso. No me importa cuántos átomos tenga el oxígeno, simplemente digo óxido y veo el estado de oxidación del nitrógeno. Es +3, mis oso. Óxido nitroso. Nada más, ¿de acuerdo? Óxido nitroso, ¿de acuerdo? Eso, entonces acuérdate que la nomenclatura tradicional, antigua, la clásica, utilizan oso e ico, ¿de acuerdo? Pero chicos, escuchen, en caso de un óxido ácido, podemos usar el prefijo óxido, pero también podemos usar el prefijo anhídrido. ¿Te acuerdas que los óxidos ácidos, su otro nombre también eran anhídridos? ¿Te acuerdas? Ya. Entonces, bien usamos como prefijo óxido o bien usamos como prefijo anhídrido. Por lo tanto, ¿cómo sería? Anhídrido nitroso, nada más. Bien óxido o bien anhídrido, ¿de acuerdo? Entonces, anhídrido nitroso, nada más, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos es válido porque los óxidos ácidos también son llamados anhídridos. ¿Y qué significa anhídrido? Te dice que significa sin agua, ¿ya? Anhídrido. Muy bien. Ahora vamos a ver los principales estados de oxidación de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, escuchen chicos, yo tengo que saber, no tengo que ubicarme quiénes son los no metales, ¿ya? Vamos a dejar un ratito, escuchen, vamos a dejar un ratito este cuadrito acá y nos pasamos aquí, ¿ya? A ver, entonces, chicos, ¿dónde se encuentran los no metales? ¿Te acuerdas, no? Acuérdate que todos ellos que estoy acá encerrando con rojito, ¿quiénes son ellos? ¿Metales o no metales?
¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Metales o no metales? No metales. ¿Segura? ¿No metales? ¿Segura? Metales, metales. Metales. Recuérdate que ellos representan un, ¿qué porcentaje de la tabla? Un 80%. Un 80%. Ellos están en mayor cantidad. Recuérdalo eso, ¿ya? Por lo tanto, mis, al ladito de los metales, ¿tenemos a quién? Tenemos a los metaloides, que están en color lúcuma, ¿de acuerdo? Ellos son los metaloides, que a veces trabajan como metales y a veces pueden ser como no metales, ¿de acuerdo? Y en el extremo derecho, ¿tenemos a quién? Tenemos a los no metales. Con ellos vamos a trabajar, por lo tanto, ¿de acuerdo? Con ellos. Entonces, escuchen chicos, ellos son los no metales, ¿de acuerdo? No metales, acuérdate, a partir del 4A hasta el 8A, ¿correcto? Ahora, escucha. En el 4A, como tú puedes ver, miren, en el 4A hay elementos químicos que son metaloides, ¿cierto? Escuchen, en este caso, estos metaloides van a trabajar como no metales también, ya chicos. Cuando veamos al silicio, al germanio, están trabajando como no metales, a pesar que son metaloides, porque los metaloides bien pueden ser no metales o bien pueden ser metales, ¿de acuerdo? De acuerdo en el compuesto, en cómo se encuentren, cómo se quieran comportar, ¿ya? Entonces, escuchen, los elementos del 4A me van a trabajar con dos estados de oxidación. Ellos trabajan con +2 y con +4, ¿de acuerdo? Me trabajan con dos estados de oxidación. Los elementos del 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, me van a trabajar también con dos estados de oxidación. Te dije que el nitrógeno trabajaba con +3 y con +5, ¿no? Entonces, ellos trabajan con dos estados de oxidación. Ahora, tenemos que en el grupo 6A, ellos van a trabajar con 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6, ¿de acuerdo? +2, +4 y +6. Y tenemos al 7A. Ellos van a trabajar con 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7, ¿cierto? Trabajan con 4 estados de oxidación. Uy, Miss, me estoy dando cuenta de algo, Miss. Usted me ha dicho que solamente para nombrar en la nomenclatura clásica, en la tradicional, usamos oso e ico, ¿cierto? Pero Miss, y ahora aquí hay más estados de oxidación. ¿Cuándo voy a saber cuándo es oso y cuándo es ico si hay más de 2 estados de oxidación? Hay una nueva regla que vamos a usar, ¿ya, chicos? Entonces, acuérdense esto. Mira, 4A, par con par. 2 más 2 y +4. 5A, impar. +3, +5. 6A, par. +2, +4 y +6. 7A, impares. +1, +3, +5 y +7. ¿Correcto? Pregunto, el 8A, ¿con qué trabajará? ¿Ellos forman compuestos, sí o no? Los gases nobles. ¿Forman compuestos? Chicos, a ver ya, eso es básico. ¿Los gases nobles forman compuestos? Acuérdate que el objetivo de formar un compuesto es para alcanzar la estabilidad, bien perdiendo, ganando electrones. Acuérdate de eso. Por lo tanto, pregunto de nuevo, ¿los gases nobles formarán compuestos? ¿Forman enlaces? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Edgar? ¿Los gases nobles forman compuestos? No, Miss. No me estás preguntando, Edgar. A ver, hijito, yo sé que tú sabes, tú eres muy bueno. ¿Forman o no forman compuestos? Si estoy diciendo que el objetivo de formar compuestos es para que los átomos sean estables, ¿de acuerdo? Bien perdiendo, ganando electrones o bien compartiendo electrones, ¿no? Entonces, ¿los gases nobles formarán compuestos, sí o no? ¿Formarán enlaces? ¿Se enlazarán con otro elemento si ellos ya son estables? Te estoy ayudando, Edgar. ¿Forman o no forman? No, Miss. No, muy bien, Edgar. Acuérdense, pues chicos, los gases nobles no me forman compuestos, no me forman. ¿Por qué? Porque ellos ya son estables. Recuerden lo que el objetivo de un enlace es, ¿qué cosa? Es alcanzar la estabilidad, ¿no? Alcanzar la estabilidad perdiendo esa energía alta que tienen los elementos cuando están solitos, ¿ya?
Entonces, no se olviden, ¿ah? Que los gases nobles no me forman. Muy bien. Entonces, Miss, vamos a trabajar con estos no metales. Ahora, te estaba indicando que hay una regla nueva, ¿de acuerdo? Entonces, miren, chicos, tenemos aquí al carbono, ¿no? Estamos hablando del carbono, estamos en el grupo 4A, ¿cierto? En el grupo 4A. ¿Ya? En el 4A. Acuérdate, aquí, carbono, silicio, germanio. Los demás no lo vamos a usar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos son metales, ¿no? Son metales, acuérdate, no incluyen en los no metales. En el 4A, por lo tanto, tenemos no metales y también metales. Solo incluye carbono, silicio y germanio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, Miss, usted me dijo, como el 4A, ellos trabajan con 2 estados de oxidación, con +2 y con +4. Aquí no creo que haya problema, ¿no? Si trabaja con el menor, será oso. Si trabaja con el mayor, será ico. Perdón. Fácil, ¿cierto? Ahora, Miss, nos vamos con el grupo de los nitrogenoides, ¿de acuerdo? Con el nitrógeno. Si estoy en el nitrógeno, Miss, estoy con el 5A, ¿correcto? Aquí, ¿qué cosa tengo? No preguntes hasta saber, ¿no? Tenemos al nitrógeno, al fósforo, al arsénico y al antimonio, ¿correcto? Te dije impar, ellos trabajan con +3 y con +5. Aquí tampoco hay problema. El menor estado de oxidación terminará en oso y el mayor terminará en ico. No hay problema. Ahora, Miss, nos vamos con el grupo 6A, ¿correcto? 6A. Miss, ¿por qué solo está selenio y el azufre? Ah, porque miren, en el 6A, chicos, ¿está quién? Está el oxígeno, pero tú sabes que por regla el oxígeno no va a trabajar con positivo, el oxígeno es muy electronegativo, por lo tanto, él trabaja siempre con -2. ¿Y por qué no le incluye el teluro y el polonio? Ah, porque ellos son metaloides que están actuando como metales, por eso no se les incluye, ¿correcto? Muy bien, azufre y selenio, ellos tienen +2, +4 y +6. Uy, Miss, aquí hay 3. ¿Cómo hago? Si solamente es oso e ico, no sé más. Ahí ya, chicos, escuchen. Para el menor se va a usar, ¿qué cosa? Se va a usar un prefijo hipo y va a terminar en oso, ¿de acuerdo? El hipooso. Comienza con un prefijo hipo y finaliza con oso, el hipooso, ¿de acuerdo? El intermedio, para el +4, se va a usar solamente oso. Y para el mayor estado de oxidación, se va a usar el ico. Ah, aquí hemos aumentado el menor, ¿cierto? El menor va a ser ahora hipooso. El que sigue, oso, y el mayor, ico. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con el 7A. ¿De acuerdo? Con el 7A, a los halógenos. Tenemos al cloro, al bromo y al yodo. Miss, falta el flúor, correcto. El flúor, chicos, no lo vamos a incluir, ¿ya? Porque el flúor siempre va a trabajar con -1. Es muy electronegativo. Por lo tanto, no lo incluimos al flúor, ¿ya? Es muy electronegativo el flúor, acuérdate, ¿ya? El flúor trabaja con -1. ¿Ya? Y aquí estamos trabajando, ¿qué cosa? Estamos trabajando todos con estado de oxidación con más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a unir con un electronegativo, que es el oxígeno. Acuérdate que todos estos elementos los vamos a combinar con el oxígeno. Y imagínate, si combinamos flúor con oxígeno, ya no da, porque ambos son muy electronegativos. Por lo tanto, aquí ya nos incluye a flúor, porque flúor es muy electronegativo, trabaja con -1, y lo vamos a combinar con otro electronegativo, que es el oxígeno, no da, ¿no? Muy bien. Entonces, cloro, bromo y yodo. Te dije que eran del 7A, impares. Trabajan con +1, con +3, con +5 y con +7. ¿Correcto? Miss, aquí hay 4. Yo solamente ahora sé que el menor es hipo-oso. El +3 va a ser oso. Y después el +5 va a ser ico. Uy, me falta para el +7. Ah, escucha. Para el mayor estado de oxidación, cuando tengan 4, cuando trabajen con 4 estados de oxidación, ¿qué cosa? Se va a incluir el prefijo per y el sufijo ico, per-ico. Por lo tanto, +1, hipo-oso. El +3 va a ser con oso. El +5 va a ser con ico y el +7 con perico. ¿De acuerdo? El menor con el prefijo hipo y va a terminar en oso. El menor intermedio solo con oso. El mayor intermedio con ico y el mayor con per, prefijo per y sufijo ico. ¿De acuerdo? Vamos a ver con ejemplos entonces. Ya, muy bien. Tenemos aquí ejemplitos. Nos dice, haya los óxidos ácidos de los elementos. A ver, tenemos aquí con el nitrógeno. Nos dice que el nitrógeno trabaja con +3 y +5. Vamos a hacer aquí los ejemplos de nomenclatura clásica, de la nomenclatura tradicional, de la antigua. Entonces, ¿ya?
tenemos que el nitrógeno nos indica que trabaja con 2 estados de oxidación. Aquí no hay problema, ¿no? Aquí sería oso y aquí sería ico, no hay problema. ¿Ya? Para el +3, oso, para el +5, ico. Correcto. Entonces, combinamos a nuestro nitrógeno ¿con quién? Con el oxígeno. Primero lo hacemos trabajar con el menor estado de oxidación, con +3. Cruzamos cargas, este 3 pasa aquí al subíndice del oxígeno, y el 2 pasa al subíndice del nitrógeno. Correcto, Miss. ¿Cómo se llamará entonces este compuesto? Pregunto. Vamos a usar ya no óxido, sino anhidrido, ¿ya chicos? Vamos a acostumbrarnos con anhidrido, ya no óxido, ¿ah? En vez de óxido ponemos anhidrido porque estamos en óxidos ácidos. ¿Cómo se llamará, por lo tanto, este compuesto? Anhidrido, nitroso o nítrico. Pregunto. Anhidrido, nitroso o nítrico. ¿Cómo se llamará? Nitroso. Nitroso, bien, ¿no? Entonces, Miss, el nombre clásico, el nombre tradicional para este compuesto es anhidrido nitroso. ¿Por qué? Porque me está trabajando con el menor estado de oxidación. Miss, también puede ser óxido nitroso, también, hijito. Anhidrido u óxido es lo mismo, ¿ya? Muy bien, ahora hacemos trabajar al nitrógeno con el mayor, ¿no? 0,5. Cruzamos las cargas, ya hemos cruzado. ¿Cómo lo llamaríamos? Anhidrido, no me importa acá el número de átomos, acuérdate. Anhidrido nítrico, ¿cierto? Anhidrido nítrico, porque el nitrógeno está trabajando con +5, correcto. A ver, siguiente ejemplo, vamos con el selenio. El selenio tiene 3 estados de oxidación, ¿de acuerdo? Porque se encuentra en el grupo 4A, en el grupo de los carbonoides. Trabaja con +4, perdón, con +2, con +4 y con +6. Tiene un menor, un intermedio y un mayor. Por lo tanto, usamos, aquí en el menor, hipooso. Aquí, ¿qué usamos? ¿Qué usamos? Solo oso. Y en +6 usamos ico, ¿correcto? Muy bien. Si hubiera uno más, perico, ¿cierto? Pero se queda con 3. Usamos ico en el tercero, en el mayor estado de oxidación. Muy bien, Miss. Entonces tenemos aquí menor, vamos a usar el prefijo hipo y sufijo oso. En el intermedio con +4, solamente oso, y en el mayor usamos ico. Muy bien. A ver, entonces, hacemos combinar a nuestro selenio con el oxígeno, ¿no? Cruzamos cargas, nos va a quedar 2 y 2 como subíndice. ¿Cómo se puede simplificar? Lo simplifico. Por lo tanto, se van los dos, ¿correcto? Se van los dos. ¿Cómo me queda? Selenio con oxígeno, ¿no? SeO, perdón. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? ¿Cómo se va a llamar? Anhidrido hiposelenioso. Ah, hipo era, ¿qué cosa? Hipo es el sufijo, perdón, el prefijo, el que va adelante del elemento, ¿ya? Entonces, hipo, ¿ve? Va adelante del elemento, después va el elemento y al final termina en oso, ¿no? Muy bien, entonces, como trabajamos con el menor estado de oxidación, en este caso +2, tenemos que usar el prefijo hipo y el sufijo oso, ¿de acuerdo? Anhidrido hiposelenioso. Muy bien, ahora hacemos trabajar a nuestro selenio con el estado de oxidación +4, ¿de acuerdo? Cruzamos, miren, queda SE2 o 4, ¿cierto? Cuando cruzamos cargas. ¿Se puede simplificar? Por supuesto que simplificamos mitad de 4, mitad de 2. ¿Cuánto quedaría? SE1 y O2, ¿cierto? Estamos simplificando. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Anhidrido selenioso nada más, ¿no? Porque aquí no hay ¿qué cosa? No hay prefijo. Anhidrido selenioso. Muy bien. Ahora hacemos trabajar a nuestro selenio con su mayor estado de oxidación, con +6. Muy bien, cruzamos cargas, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Podemos simplificar? Sí, Miss. Mitad de 6 y mitad de 2. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, ¿cierto? Como está trabajando con el mayor, ahora uso ico, ¿correcto? Anhidrido selénico, por lo tanto. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, chicos, ahora sí vamos a desarrollar nuestro librito y ahí nos vamos a quedar con la parte teórica.